¿Y tú qué sabes de control? Hoy quiero llevar este tema desde la metáfora del fútbol americano y yo creo que en la vida es muy importante gestionar nuestras emociones. Y creo que el fútbol americano, y ya que tenemos juego el día domingo y los ánimos van a estar candentes, es bien importante para mí la filosofía de decir, el fútbol americano tiene ese aprendizaje, esa enseñanza, que es un juego totalmente estratégico. Pero muchas veces la estrategia falla. Y hay cosas que se nos salen del control y se nos sale de la jugada y esto frustra. Y esto nos lleva a tener una presencia y una gestión emocional muy importante. Tú, mi pollo, ¿cómo ves desde tu perspectiva lo que te estoy comentando en este momento? Hola, Pame, buenas noches. Buenas noches a todos. Híjole, es una metáfora súper brillante, la verdad. Creo que muchos que hemos estado en contacto con este deporte tan fantástico que es el fútbol americano, hemos escuchado cientos de veces que el fútbol americano es como la vida. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque te taclean, te caes y te tienes que parar. Y te tienes que parar con dolor, con frustración, con una serie de cosas que vas a repetir a lo largo de tu vida y aprender a manejarlas y a gestionarlas, ¿no? Y al final del día, creo que lo más importante es ganar o perder. Entonces ahí está muy metido en todos los seres humanos que cómo vamos a manejar nuestra vida. A partir de este control de acciones, decisiones, emociones y jugar con todas las variables de control, si vas a llegar al éxito o te vas a quedar en los vestidores llorando con esta pérdida. Ojo, así también es la vida. En la vida se gana y se pierde. Solo hay de dos. Solo uno puede ganar. Entonces se me hace, insisto, súper brillante esta analogía que estamos haciendo y participando. Muchas gracias nuevamente. Me encanta. Ay, mi pollo, bienvenido. A mí también me encanta que estés aquí, que compartas una noche más aquí en Omnia, nuestro sponsor y nuestro lugar mágico, maravilloso, poderosísimo y que, aparte de pasárnosla bien, nos permite estar hablando de este tema y de esta reflexión tan importante. Me encanta también, Alex. Gracias por seguir aquí, mi amor. Te amo. Fijo. Y quiero decirte que también, ¿no? O sea, tenemos aquí un exjugador de Equipado y hoy jugador de Flag. Y tú, pues, estás en un proceso de rehabilitación, en un proceso de rehabilitación. Pero tú, ¿cómo ves esto? ¿Cómo has llevado el americano, Alex, a este tema de control? ¿Cómo te ha permitido a ti gestionar tu vida desde que estás en el americano? Pues yo creo que el americano es un deporte maravilloso. O sea, simplemente porque desde que llegas, los coaches te dicen, el americano es un deporte de brutos jugado por estrategas. Y tiene mucho sentido porque no nada más es el físico lo que te hace un buen jugador. No. Lo que te hace un buen jugador en realidad es qué tan fuerte estás mentalmente para afrontar todos esos golpes que vas a vivir dentro de un entrenamiento, dentro del campo, dentro de tu vida. Y cabe en ti, si quieres caerte, como decía el buen pollo, en una tacleada, o quieres seguir, te la quieres creer, y en la siguiente jugada le quieres decir a ese jugador que te tacleó, tú no estás a mi nivel. Ok, eso suena fuerte, muy fuerte. Y es que entre lomos plateados, energía masculina, todo lo que da, yo creo que también es importante entender todo este tema emocional. Ustedes, hombres, creo que tienen el tema mental
súper, súper afinado y ustedes allá en casa, en redes, que nos están viendo, ¿ustedes cómo ven esto? O sea, la verdad es que sí, son muy racionales, son muy mentales, pero también el juego los está llevando a un tema emocional muy fuerte, donde hasta se pelean las posiciones en un entrenamiento. ¿Cómo es esto? Sí, claro, ahí viene un tema muy masculino de competitividad en fuerza e inteligencia. Entonces tú tienes que demostrar que eres mejor que el que está compitiendo por ser primer equipo, segundo equipo y en su caso hasta tercer equipo, ¿no? Entonces tienes que destacar, tienes que dar el 100% y siempre ir un paso adelante, tanto en lo físico como en lo mental, porque el hecho de que falles en una jugada no significa que falles el resto de tu carrera. O sea, errores cometemos todos y a mí me gusta mucho que los coaches son muy conscientes en eso, aunque no tengan una preparación de conciencia como hoy lo estamos viviendo. A veces como que se frustran mucho, ¿no? Sí, pero todos son de gran entendimiento de que no te conviene aplastar a tu jugador o desvalorizarlo en ese momento, porque la siguiente serie que le toca jugar, a lo mejor te va a dar una jugada súper brillante. Entonces, el coach también tiene que aprender a lidiar con eso y a valorar cuándo te puede dar un descanso para que tú te recuperes emocionalmente y puedas estar listo para la siguiente jugada. Entonces, sí, como dice Alex, es muy importante la estrategia tanto del equipo como jugadores, como de los coordinadores y los coaches. Es maravilloso. Y que todos representan una figura importantísima. Y en la vida también tenemos todas estas figuras que a lo mejor nosotros, como tú lo dices, yo estoy en otro nivel, pero ¿cuándo también podemos aceptar ese feedback? O ese, híjole, ya el coach ya me metió el regaño. Y creo que lo has vivido tú también dentro del campo, ¿no? El decir, Sí, muchas veces. hice mi mejor esfuerzo, ya me regañaron. ¿Cómo lo has vivido eso? ¿Y cómo lo llevas tú también a la vida? Pues yo creo que dentro del americano, una palabra que escuchamos mucho es todo a máxima. Todo a máxima, siempre tu 100, como decía Pollo. Siempre tienes que dar lo mejor de ti. Y eso es muy importante porque no nada más te están diciendo dentro del campo. También tienes que tener en cuenta que sí estás peleando una posición, pero al fin y al cabo es tu familia. Estás jugando con tu familia. Es un equipo. Y cuando nos equivocamos y la familia dice, ¡uy, la regaste! Se nos fue el tocho. ¿Cómo lo vives? Cuando sabes que algo hiciste, algo te faltó. Y eso también representa, creo que, la vida misma. Claro. O sea, el tema de hago mi mejor esfuerzo, pero también me equivoco. ¿Cómo lo percibes tú? Pues mira, a lo largo de la vida lo ves de muchas formas, con muchos enfoques. O sea, cuando eres joven, yo creo que la frustración es mayor, ¿no? Porque estás muy, muy apegado a este instinto de ganar, de sobresalir, de estar por encima. Cuando vas creciendo, la madurez te va enseñando de que no hay razón por la cual te debes de frustrar, sino que tienes que tener la sensibilidad de aprender de ese error y cómo mejorarlo, porque siempre va a haber una segunda oportunidad. Fíjate cómo está la sincronía. En el fútbol americano, cada drive tiene 4 oportunidades y eso te revela todo. Tengo una oportunidad y a lo mejor fallé para llegar a las siguientes 10 yardas, pero tienes una segunda, una tercera y eso lo tienes que llevar a tu propia vida. Hoy no pude concretar un tema laboral, hoy no pude concretar un tema familiar o un tema de amistad, pero siempre tener ese ánimo de tengo una segunda oportunidad y una tercera oportunidad. Controlar la frustración para llevarlo a lo que estás buscando, que es el éxito, el objetivo que estás tratando de alcanzar. Creo que no hay mejor ejemplo que ese de la similitud que tiene el fútbol americano con la vida.
Y cuando llegas a ese 1º y 10 y tienes otra oportunidad, ¿no? O sea, que se suma la oportunidad y que lo haces bien. ¿Cómo te festejas eso? Cuando logras llegar a ese 1º y 10, cuando dices, di mi máximo y ahora lo hago y lo puedo hacer mejor. Se siente muy bonito. Porque, como dije, estás con tu familia y cada logro, cada caída y por decirlo así, cada desgracia, aunque sea un logro, te lo van a festejar. Aunque sea una caída, te van a apoyar. Aunque sea una desgracia, ahí van a estar. Entonces se siente muy bonito el poder decir, bueno, sí, esta jugada tal vez dropeé el balón, o sea, se me cayó y estaba a 1 yarda de la anotación. Pero no importa, tengo 3 más. Inconscientemente de eso, no nada más tengo esas 3 más. Tengo a 25 güeyes más que me están apoyando para que yo pueda lograr ese touchdown. Dice Omar Miranda, americano es un estilo de vida. Sí, lo considero así. ¿Tú cómo consideras esto? O tú, Pollo. ¿Quién se echa el comentario? Primero yo me lo he hecho. Yo creo que sí, porque es una disciplina, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta que ¿qué es la vida? Una disciplina. Si tú no tienes una disciplina, un orden, por así decirlo, en tu vida, pues estás vuelto loco. Entonces, esta parte es muy importante porque te da esa oportunidad de poder reflexionar y poder tener el control y el espacio de esta disciplina, ¿no? O sea, porque no nada más es dentro del campo, no nada más es dentro de un entrenamiento. Sales del entrenamiento y sigues. Yo creo que eso es algo muy importante. Y que sí, yo creo que el americano cambia vidas. Cambia vidas, cambia conciencias y en los chavos es súper importante. No sé, ustedes en casita, por favor, váyanos escribiendo, váyanos comentando. Yo sé que a veces tenemos miedo de escribir. Escriban. Sí, la comunidad todavía hay muchas mujeres, pero también hay muchos hombres. Y llevamos esto a un tema muy profundo. ¿Por qué? Porque de verdad que a mí como mamá también me cambió la vida. Y estar en tribuna, también formas parte de este equipo y formas parte de todo lo que se vive mental, emocional, físico, que te lo digo yo que grito como loca, ¿no? Y que de repente cuando estás viendo el juego desde acá, estás en Galeana, ¿no? Estás ahí en tu trinchera echando la porra y que vas viendo a tu equipo perder y que hay varios chamacos lesionados. Dices, Madre Santa, pero tú no puedes dejar de echar la porra. No, nunca. El ánimo que le eches es súper, es como la cerecita del pastel. Porque este tema, hasta no sé cómo se les haga, de que empiezan los jugadores a hacerle así, ¿no? Yo creo que el ánimo que hace tribuna también juega un papel muy importante. Importantísimo. ¿Tú cómo lo? Mira, estoy maravillado con las opiniones de Alex, porque relacionado con la pregunta que hizo nuestro audiente, a pesar de que hay una gran diferencia de años entre lo que él jugó y lo que yo jugué, sigue siendo la misma filosofía, y una filosofía de hermandad, de familia, que la llevas a la tribuna y fíjate todo el fenómeno que pasa. Tu familia te va a ver, te va a apoyar, y las familias se unen en un equipo. Y entonces todos siguen un fin común igual. Y eso está padrísimo. Y cuando tienes el honor de ganar, están festejando contigo. Cuando no lo logras, están ahí para arroparte, para recibirte, para contenerte. Y esto es un símil de la vida. Sigue siendo un símil con la vida y lo llevas a la disciplina todos los días. Aprendes desde niño a recibir instrucciones, a ejecutar instrucciones que las llevas a tu casa. Entonces, el fútbol americano es formativo y te forma para la vida misma.
para que tú lo puedas llevar a tus áreas de trabajo, a tus áreas de relaciones interpersonales. Para mí es fantástico. Sí, es un estilo de vida y de lo mejor. Dice, Alex, ¿te llevas a tu casa la misma filosofía de vida? Sí, sí, yo creo que sí. Yo les voy a contar algo. Antes de descubrir este deporte tan maravilloso que hoy en día conozco, yo jugaba tenis a nivel nacional. O sea, era federado nacional. Jugué el G3, el G2 y el G1. Entonces, llegó un punto, toda mi vida jugué tenis, pero llegó un punto que no me gustó. Ese simple hecho del ambiente tan feo que es el tenis, porque no, en serio. O sea, es un ambiente muy feo porque está lleno de envidias. No hay alguien que te apoye así al 100%, por así decirlo, más que tu mamá. Estás solo. Estás solo. Eres tú en la cancha contra el otro. Y ahí dependerá de la persona, ¿no? Pero a mí ya no me empezó a gustar eso. O sea, porque ganaba y no te aplauden. Pierdes, todo el mundo te abuchea. Y te frustrabas. Y te frustras mucho. Yo me acuerdo que tenía en ese entonces retenedor de bucal. Y en un partido, de tanta la frustración que fue, lo rompí. No sé ni cómo le hice para romper el retenedor. O sea, a esos niveles llegamos. Pero sí, al descubrir este deporte tan maravilloso, te enseña muchas cosas y no solo de la disciplina. Te enseña mucho también de respeto. Te enseña mucho también de humildad. Te enseña mucho también de compañerismo y de apoyo, como decíamos, ¿no? Entonces eso es algo muy padre. ¿Por qué? Porque te hace sentir bien, ¿no? Ya no te hace sentir, no sé cómo explicarlo. Acompañado, desvalorizado. O sea, todo ese tipo de cosas que vas pensando y aquí se quedan y así. Y pues es ahí donde no tenemos control de esta parte tan hermosa que tenemos de nuestra existencia que se llama vida, ¿no? Yo creo que muchas personas, ahorita que hablamos de la soledad, ¿no? Y que no tenemos control realmente en la vida, no tenemos el control de decir, tú estás aquí, tú estás acá, tú juegas este juego, tú te encargas de esto. Hay muchas veces que estamos solos, muchas veces, y que tenemos que jugar el rol de todo un equipo en la vida diaria. Y justo yo estaba hablando con la comunidad de TikTok. Y la verdad es que hay muchas personas allá afuera que queremos que las cosas sucedan a nuestra forma, a nuestro ritmo y a nuestro tono. Pero ¿qué pasa cuando las cosas salen de ese control? Cuando tú ya hiciste la logística, ya gestionaste, ya hiciste toda tu estrategia, toda tu estructura y no te sale. Y eso es también en tu día a día, Pollo. Totalmente. Y regresamos al punto que estábamos hablando. Número 1, tienes que enfocarte. Buscar un objetivo y trazar, mapear cómo vas a llegar a ese objetivo con disciplina, jugando en equipo. En mi trabajo, yo no puedo hacer las cosas solo. Yo tengo un gran equipo de trabajo que me ayudan a distintas cosas y yo tengo que ceder el control. Porque cuando estás tú al frente de una institución, en mi caso de un despacho o de un cargo en una empresa, pues tienes que aprender a ceder ese control y que los demás gestionen en equipo para lograr ese objetivo. Y si en algún momento el objetivo no se logra en tiempo, en lo que tú quieras, siempre habrá una segunda oportunidad. Por ejemplo, en mi caso como abogado, es muy difícil tener el control de las cosas.
No puedes tener control del cliente, no puedes tener control del juzgado, no puedes tener control del juez y mucho menos de tu contrario. Entonces, ¿qué haces? Planeación, estrategia. ¿En qué ley me voy a apoyar? ¿Dónde voy a buscar un argumento? Una tesis de la Suprema Corte de Justicia. ¿Quién va a hacer cada cosa para que todo esté en tiempo y en forma, como decimos los abogados, para lograr ese objetivo? Claro, tienes que ser muy consciente que no puedes, como en la vida y como en el fútbol americano, no puedes ganar todas. Tú tienes que saber desde el principio, cuando te informas de tu caso, qué alcances puedes tener en ese caso y cómo lo puedes lograr, y es lo que puedes venderle a tu cliente. Pero todos trabajando como una maquinita, es un reloj. Todo el mundo tiene que hacer lo que le corresponde en el momento que le corresponde. Y tienes que aprender que a lo mejor alguno como ser humano va a fallar. Y cómo tener un plan B, un plan C para lograr ese objetivo. Yo a todos mis clientes les digo, mira, yo en materia de litigio soy muy buen arquitecto e ingeniero, pero el último ladrillo lo va a poner un juez. Entonces, estemos conscientes de que para allá vamos y tenemos que manejar y tratar de no controlar, sino de hacer que esto fluya y se llegue al objetivo, pero sin control, porque el control nunca lo vamos a tener. Exacto, exacto. Y bueno, me quiero ir, tienes toda la razón, me encanta, pero quiero irme a una pregunta que nos está haciendo Rocío. ¿Y qué diferencias perciben entre el control entre hombres y el de las mujeres? Voy a tomar la palabra. ¡Esto! Dale. Yo creo que en el control entre hombres y mujeres, si lo vemos por separado, pues es muy fácil de entender. Pero si lo vemos en una relación interpersonal y sobre todo de pareja, pues puede ser o muy benigno o muy dañino, ¿no? Yo entiendo que para que haya una armonía, debes de dejar de exigir control. Debes de aceptar cuáles son las fortalezas y las debilidades de tu pareja y aceptarlas en el catálogo de yo puedo ofrecer esto y acepto esto. Y la otra persona tiene que hacer lo mismo. Porque si vamos a empezar con el yo no me gusta que hagas esto, o no me gusta, o quiero que hagas esto, bajo esa premisa de control, pues entonces no estás totalmente convencido de que yo soy una pareja que sea compatible contigo. Entonces mejor sentémonos y hagamos una plática profunda de, oye, sí entiendo que a ti te gusta esto, a mí me gusta esto, busquemos cómo encontramos un punto medio para lograr una armonía y no un control. El control entre hombre y mujer no nos va a llevar a ningún lado positivo. Que justo estábamos hablando el podcast pasado que hablábamos de energía femenina, pues es este rollo, ¿no? El control es un tema de mal enfocado. Yo creo que ahí nos contraemos y a veces nos toca jugar el rol de head coach. A veces nos toca también jugar el rol de quarterback, ¿no? A veces nos toca ser el safety, a veces ser el corredor. Y creo que entre hombre y mujer todos queremos tener el control, ¿no? Para mí es importante en esta conciencia de decir, de lo único que puedo tener control es aquí, conmigo. Pero si tengo este rollo de que viene el balón y no lo voy a alcanzar, pues tampoco frustrarme, sino pues o le corro más intentando que suceda, o pues me quedo parado. ¿Qué eliges tú? ¿Ir por el balón o quedarte parado? Por el balón. ¿No? Es esa parte que decíamos, o sea, ya complementando lo del equipo y la familia que se hace dentro del americano, también una parte muy importante que se dice en este ambiente es que dentro de lo que cabe este deporte es muy justo. La verdad es que es muy justo. ¿Por qué digo esto? Porque el equipo que se prepara, el equipo que trabaja, el equipo que hace las jugadas 100 veces, el equipo que está bien, el equipo que trabaja mentalmente, el equipo que se une todos en uno solo, ese es el que va a ganar. Y eso es lo que se nota dentro del campo. Y con esto quiero abrir un tema muy importante que a mí me gusta
tener esta ideología que en la vida somos como una construcción, ¿no? ¿Qué se necesita para que una construcción no se caiga? Pilares, soportes. Cimientos. Cimientos. Bueno, ¿cómo se llama? Sí, Soportes. ¿Y qué es, o sea, y en la vida, qué son cada uno de esos soportes? Tu mamá, tu papá, tus abuelos, tus primos, y así se va, ¿no? Entonces, si uno de esos soportes no está bien, si tiene una gritita, si tiene algo, te va a caer esa construcción y no va a poder seguir siendo hasta el edificio más grande. No hay límite para ese edificio. El límite te lo pones tú. Y es donde entra esta ideología, esta mentalidad de decir, yo me quiero quedar parado esperando que me caiga el balón en las manos. Oh, universo. Quiero que me venga todo hacia mí, ¿no? Pues no. Yo creo que hay que tomar también acción. David, el control es miedo. Y yo creo que sí. Puede llegar a serlo. Yo difiero. Yo creo que tú debes de aprender a controlar tu miedo. El miedo es un motor que te puede llevar a algo positivo o negativo, dependiendo qué tanto control lo tengas. Porque vamos a pensar, hay mucha gente que le da miedo a andar en moto. Y la gente que vence su miedo de andar en moto, se sube a la moto y es muy feliz, ¿no? Digo, yo todavía no sé andar en moto, pero sí me daba miedo subir. Y regresamos al fútbol americano. Seguramente una persona que va empezando a jugar con equipados, en donde hay golpeo, seguramente le va a dar pánico entrar y dar un golpe. Es más, al más experimentado de la NFL seguramente entra al campo con miedo de recibir un golpe, ¿no? Entonces, creo que esta parte la veo yo más como un motor y que te prepara para que tú controles y logres tu objetivo. Sí, yo creo que el miedo también tiene lo mismo que decíamos del balón. O sea, yo creo que el miedo o te paraliza o te mueve. Y yo creo que esto también te lleva a un tema de presencia y conciencia de decir, ¿qué voy a hacer con mi miedo? ¿Lo tomo como recurso o es mi arma mortal que me va a hacer pues que falle? Que me queme? Hablando de casas y de construcciones, ¿no? Me quiero regresar un poquito a lo que dijiste, a esta metáfora. Es, si se incendia una casa, pues existe la persona que se queda en shock y no se mueve. Y está la persona que también puede activarse, moverse, rescatar, salir, gestionar, y después se pregunta el cómo lo hice, ¿no? Claro. Entonces, pero ustedes, allá en casita, ¿cómo manejan el control? Y el control es, voy a poner el tema de pareja como tu pollo, o en familia con los hijos, ustedes señoras, ustedes papás de familia, como sea. Yo creo que todos vivimos un tema de control de cómo queremos que los hijos piensen, actúen, estructuren su vida. Yo lo voy a decir como mamá. Queremos que sean perfectos. ¿Y sabes qué? Son imperfectamente perfectos y no tienes control de sus decisiones y elecciones. Y ahí también tienes que seguir el juego de, aquí estoy yo, desde tribuna, apoyándote. Lo hagas bien, lo hagas mal, lo hagas regular, es tu experiencia y es tu proceso. Yo no estoy en tu campo jugando. Yo no estoy viendo el balón desde tu lugar. Y eso es bien importante porque queremos controlar a los demás que actúen, piensen, hagan como nosotros queremos, ¿no? Y en el tema igual de derecho, pues imagínate, la asistente no mete el papel
y te fregó el caso, ¿no? Creo que por ahí puede ir. Entonces, ¿cómo podemos modificar este tema de control en todas las áreas de nuestra vida? ¿Qué opinas? Tienes que tener lo que dijo Alex, una conciencia de que tú estás en este plano con un objetivo y lo único que debes controlar y puedes controlar es a ti mismo, tus acciones, tus ejecuciones, lo que resuelves después de tus pensamientos. O sea, todos tenemos demonios buenos y malos, eros y tanatos, y entonces toda esta revoltura que tenemos en nuestro ser, tenemos que aprender a equilibrarlo y a llevarlo a un plano de disposición, de humildad, de cooperatividad en este equipo de fútbol americano, o en el equipo de la vida, o en el equipo que eres con tu pareja, para que vaya por un buen camino. Entonces, para mí eso es lo más importante, que dejes de exigir y dejes de controlar y manipular, porque hay controladores de todos tipos, agresivos, violentos, sumisos, chantajistas, claro. Entonces, pues número uno, identificarlos, ¿no? Y identificarte primero tú, que cómo eres, ¿no? Pues desde que eres niño, ¿no? Pues no me quiero comer la sopa y lloro porque me duele el diente. Pues no es así. O sea, tienes que aprender tú a hacer esto. Y cuando eres papá, pues tienes muchas más herramientas para ver e identificar lo que está pasando, ¿no? Y que hay papás que también que controlan y que también pueden llegar a frustrarnos, y esto representa también al jefe, representa también a head coach, que son más rudos, ¿no? O sea, es cuestión de personalidades, también, conciencia, pero, o sea, es bien fuerte. Es un trabajito. Échenle chambita, Es yo un sé lo que trabajito. les digo. Hay que decir, no mames, no, por ahí no paso. Sí, pero Por ahí no paso. pero ¿cómo gestionas? Vuelvo al tema emocional. Creo que el control puede dominarnos y llevarnos a una jugada fuera de lugar, que te va a fallar el touch porque quieres que sea tan preciso que ya te llegaron. Claro. Y que fuiste tú mismo el que provocó eso, ¿no? Entonces, ¿cómo gestionas esas emociones en tu vida? ¿En el campo? ¿En el trabajo? ¿En tu casa? Es impresionante, de verdad es muy impresionante cómo podemos llegar a perder por no sentir que tenemos el control. Y hablando de esto, ¿cómo tú vives la frustración, Alex? Ay. Porque ahí es cuando pierdes completamente el control, ¿no? Sí. Mira, yo creo que de frustraciones siempre van a haber, ¿no? Y algo que pasa mucho en este deporte y en la vida, que cuando, por ejemplo, en la posición de receptor, cuando tú también me ha pasado, lo admito, que cuando tú vas a iniciar una jugada y desde el momento que pones un pie adelante y uno atrás y piensas, ¿y si se me cae? ¿Y si no hago bien mi trayectoria? ¿Y si choco con un linebacker? ¿Y si me atrapan a media ruta? Desde ese momento ya perdiste. Ya perdiste. Entonces yo creo que entra ese momento de frustración después de la jugada, porque obviamente no te salió bien, ¿no? Porque dijiste, ay, ¿por qué pensé eso? Y lo estás piense y piense y piense, que lo terminas haciendo. Es esa partecita de nuestro subconsciente que no lo tenemos consciente, pero que pasa porque lo pensamos. Nosotros lo ocasionamos. Entonces, hay dos maneras de saber cómo queremos direccionar este control, ¿no? Me voy a meter un poquito en la parte de pareja. ¿Cómo quiero implementar este control? Diciéndole a la persona,
cómo quiero que sea para mí. O primero, tener ese control para mí, saber que yo estoy bien, que yo estoy haciendo lo mejor para hacer lo mejor para esa persona, porque así funciona. O sea, obviamente si tú, no sé, por poner un ejemplo, te gusta mucho beber, ¿no? ¿Qué te vas a ocasionar? ¿Sí? Una... Dice, sí, tráeme una, por favor. ¿Qué te vas a ocasionar? Una persona que también bebe. Y lo hemos hablado en este podcast. Yo creo que mucho. Atrae a los... Exacto, que somos como imanes. Polos opuestos y polos iguales te atraen. Polos opuestos te van. Entonces también entra esta parte de la ley del embudo, ¿no? Que se la aprendí aquí. A ver, pero es que yo se la aprendí a un gran ser de luz que está por allá, pero cuéntanos. ¿A qué quiero llegar con esto? Pero cuéntale la historia de la ley del embudo. No, pues nunca me has contado la ley del embudo. No, pero ¿qué es la ley del embudo? Pues eso es a lo que voy. Ajá. ¿Qué es un embudo? Solo entra, pero no sale. Entonces, así no son las cosas. Es lo que decimos, somos un equipo. Todos somos una pequeña parte para que algo pueda funcionar. Si todos aportamos, pueden salir las cosas. No sabemos si van a salir o no, pero amplías las posibilidades de que salga. ¿Por qué? Porque todos están dando su mayor esfuerzo, su 100%, y todos están haciendo ese trabajo para que las cosas puedan salir bien. Sí, te explicas perfecto. Yo lo entendí perfecto. Todos somos de equipo, todos debemos de dar, todos también recibimos, pero me quedé, no es que no te he escuchado, estoy leyendo Pollo. Es difícil saber la diferencia entre ejercer Pollo, es difícil saber la diferencia entre ejercer control en tu trabajo y tu familia. Sí, es muy difícil. ¿Sabes por qué? Porque pues nosotros tenemos un pensamiento muy lineal al objetivo. Voy a ganar. Entonces, esto lo he platicado en corto con amigos, en donde, bueno, tú empiezas no una discusión, sino una plática incómoda con tu pareja y pues todo lo llevas argumentativamente y con reflexiones y anécdotas y lo que sea, a que tú lo vas a convencer de que estás ganando. Y eso es un control sobre tu pareja o sobre un amigo incluso, ¿no? Entonces sí es bien complicado ejecutar el control y yo creo que aquí el reducto de lo que estamos platicando es que lo que tenemos que buscar es un autocontrol de nuestro controlismo, ¿no? Porque de otra forma no vamos a fluir. Y es que todos tenemos control. Yo quiero abrir un paréntesis de algo que dijo Pollo. Mencionaste la palabra convencer. Entonces ahí entra esa ideología de que yo te quiero convencer de que eso es lo mejor. Pero ¿qué es lo que en realidad está bien? No es la convicción, es la demostración. Tú no tienes que convencer a una persona. Tú lo que tienes que hacer es demostrarle a la persona que si lo vas a hacer así y te salió mal, es porque no lo hiciste bien. Mejor te enseño la manera y te demuestro que así sí lo puedes llegar a hacer bien. Pero tampoco te estoy diciendo que lo hagas a pie y letra, porque las personas no son así. Todo el mundo tiene su criterio y todo el mundo tiene su forma de hacer las cosas. Entonces ahí entra esta parte, volvemos al control en la familia, que llegamos con los hijos y les decimos, pero no es eso. Lo que buscan ustedes es darles una dirección y una guía. Al principio sí, porque tienes una personita que te pasa los primeros años de su vida cuidando que no se mate, ¿no? Que no se caiga de las escaleras, que no se voltee de la cuna, que no se atragante. ¡Que sobreviva! Bla, 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 ¿no? Entonces sí tienes que tener un control y eso es definitivo.
Pero te acostumbras a que ese muchachito conforme va creciendo, lo controlas a todo, ¿no? ¿Y qué pasa cuando ya empieza a tener una conciencia y empieza a tener una personalidad y empieza a decirte no? Entonces buscas otras formas de tener ese control dentro de tus hijos o de tu familia, ¿no? Y es bien difícil encontrar un punto exacto de como tú lo estás diciendo. Es que no necesitas controlarlo ni convencerlo, sino enséñale qué puede ser bueno y qué puede ser malo. Es una gran reflexión para todos y para nuestro público. Y al fin y al cabo, son seres individuales los hijos, ¿no? Y que hay que respetar. Y sí, yo puedo. ¿Por qué? Porque ellos también quieren experimentar y también quieren saber hasta dónde está su control. Dice por ahí Luis, pero en pareja constantemente nos salimos de control y cada quien tiene su manera de regresar a él. Y lo importante es que hay que respetar ese proceso de cada uno. Sí. O sea, creo sí, pero qué difícil es cuando no tenemos ni siquiera autocontrol. Porque a lo que están diciendo ustedes dos, Pollo, Alex, es si yo no sé gestionar mi control, sí voy a querer que el otro vea las cosas como yo las digo, porque así son, porque yo sé que así están bien, porque esa es mi perspectiva. Pero a lo mejor el otro también tiene una mejor forma. A lo mejor tú tienes una mejor forma de hacer las cosas. Y esa te ha funcionado, pero el otro también le ha funcionado lo otro. Y también está bien. Y tienes que saber respetar. La regla del 6 y del 9. A ver, cuéntanos la regla del 6 y del 9. Pones a dos personas viendo un número en una mesa y uno ve un 6 y otro ve un 9. Y los dos están en lo cierto, los dos están correctos, pero están sin coincidir en cuál es el resultado que está en la mesa. Entonces, tienes que insisto, primero tener este autocontrol. ¿Qué pasa en el fútbol americano? Te pones agresivo por una decisión de un árbitro, te pones agresivo porque te pegó de más el contrario. A mí me expulsaron, imagínate. Tengo muchos amigos expulsados, saludos por ahí. A mis tlacuaches y a los tlacs. ¿Y qué pasa? Pues si pierdes el control, tienes una sanción. En el fútbol americano, qué bueno que estás expulsado, pagas una multa, etcétera, etcétera. Pero en la vida no tienes un árbitro en tu casa, en tu recámara, que te diga, tiempo fuera, 5 minutos. Entonces tienes que aprender a autogestionar y decir, yo me voy a dar mis 5 minutos de congeladora. Oye, ¿sabes qué? Espérame, ya no puedo seguir en esta plática o incluso en esta discusión porque voy a perder el control. Y hay alertas rojas que dices, y puedes tener comunicación asertiva con tu pareja, decir, oye, foco rojo, dame 5 minutos, tiempo fuera. Y tú sales a dar una vuelta, regresas y, oye, vamos a platicar de otra forma. Sí, pero la mujer a veces hacemos el papel de ese jugador frustrado, enojado con el árbitro y quiere solucionar en el momento. La neta. Sí, claro. Y lo hacemos seguido, ¿no? Bueno, yo ya no, porque no tengo pareja. Pero sí, yo me vi varias veces queriendo controlar el momento preciso para solucionar y se me estaba saliendo del control y entonces viene la ansiedad y vienen otras emociones que te confrontan con tu control de querer hacer las cosas a tu modo, a tu forma, a tu ritmo. Tiempo. Y a tu tiempo. Y no es cierto. No estamos aislados. No es así. No estamos solos. No somos protagonistas. Exacto. Y directores y productores. Y no somos todos lobos. Entonces, sí volvernos al tema de conmigo voy a autorregularme. Regularme. Porque a veces no podemos tener el control, pensamiento, emoción y la conducta que estamos teniendo. Entonces, es conciencia. Conciencia de estar en el juego, conciencia de que dependo de la familia, dependo de pareja, dependo de amigos, dependo y respeto. Hasta donde me haya tocado la jugada. Creo que cierro y nos vamos con esto. Agradezco muchísimo la presencia de Pollo, la presencia de Alex. Gracias a los que se conectaron, gracias a los que estuvieron presentes, gracias a los que nos estuvieron comentando y que hicieron posible un episodio más. Y esto es
¿Y tú qué sabes de control? Te mando un beso, un abrazo y estamos en el próximo miércoles a las 9 de la noche. A ver qué tema se nos ocurre ahorita en la sobremesa. ¿No? Gracias. Reflexionen de su control, por favor. Y si no se pueden regular, vayan a terapia. Los quiero. Besos. Bye, Pamela. Adiós.